están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Soy Gustavo Adolfo Infante y me encanta saludar a un tijuanense que su gran amor se llamó Irma. Su carrera la comienza con una grabadora de cassettes. Su primer sueldo dicen que lo utilizó para comprar un comedor para su mamá en abonos chiquitititos. La afonía de Rebeca le da su primera oportunidad televisiva. Él es un buen locutor, un buen conductor, un mal comediante. Nos ha pedido que la tiremos al precio, nos da un minuto para ganar, porque dice 100 mexicanos dijeron y cree que todo el mundo cree que sabe. Su grito más famoso es ¡un auto! Y me da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a Marco Antonio Regil. Marco, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás? Contento, bien, feliz de estar aquí contigo en este programa que hacía tiempo que me habías invitado a estar en uno de tus espacios. En radio he estado muchas veces, pero no en televisión, así que es un gusto. Gracias, Marco, por estar aquí. Empezamos por el principio de tu vida, de tu carrera, por la frontera norte del país. Tijuana, bordeando con San Diego, en California. ¿Ahí naces tú, un diciembre? Nací en Tijuana, me hicieron en Acapulco, pero nací en Tijuana. Mi mamá se divorcia de mi papá y se va a vivir a Tijuana, donde mi abuelo tenía una estación de radio, y ahí nazco en una casa que tenía una torre y unos transmisores, una estación de radio. Y ahí fue que nací, a una cuadra de Estados Unidos. Tienes la algarabía del costeño de Acapulco. Pues mi papá era yucateco. Porque todos los chamacos que se han hecho made in Acapulco nacen con ese jícamo, ¿no? Pues mira, mi papá era campechano, la familia campechana, y nacido en Mérida, y mi mamá también de familia campechana, nacida en el DF. Se casan en Acapulco, ahí me hacen, se divorcian de mi mamá y mi abuelo estaba en Tijuana y me lleva para allá con ella. Y naces tú en Tijuana. Nazco en Tijuana. A una cuadra de la frontera. A una cuadra de la frontera, en una calle que se llamaba Michoacán y que ahora lleva el nombre de mi abuelo, Fernando Sánchez Ayala. ¿Y a qué se dedicaba tu abuelo, aparte de la estación de radio? Fue de los pioneros de la radio en México, fue el revolucionario, telegrafista, y abrió la radio de Excelsior, la primera radio en México. Él fue uno de los ingenieros que la inauguró, que la abrió, o sea, la construyó literalmente con otros ingenieros. Eran creo que 2 o 3 personas que la pusieron, y se dedica a abrir estaciones de radio por toda la República. Representa a México en el Tratado de La Habana, Cuba, cuando se asignan las siglas internacionales, y a México le dan la X, Estados Unidos toma la K, y mi abuelo, presidente de la Cámara de Radio en esos tiempos, representa a México con poder del presidente Lázaro Cárdenas para ese trámite. Entonces, pues es un hombre de telégrafo, de radio, de comunicación. Marco, corrígeme, ¿3 hermanos son? Hermanos completos, ninguno. Soy yo solo, pero de parte... O sea, hijo de tu papá y de tu mamá, tú solo. Yo solo, de ese matrimonio. Pero crecí con mis 2 hermanos, hijos de mi mamá y del primer matrimonio de mi mamá, con Raúl y Jorge. O sea, que son mayores que tú. Mayores que yo, 12 años mayores que yo, y son mis hermanos. Los quiero como son hermanos, pero técnicamente, pues, no tenemos exactamente el mismo ADN. Oye, ¿y tu papá, que no lo oigo que lo menciones? Mi papá era un hombre muy brillante, coronel del Ejército Mexicano, piloto aviador. Escribió muchos libros que todavía se usan en las escuelas de policía en México. Un hombre muy brillante, pero alcohólico. Entonces ese fue el problema, que era alcohólico, golpeaba a mi mamá, y la razón por la que se separan es esa. ¿Lo conociste? Lo conocí, lo vi 3 veces en mi vida. Lo conocí como a los 12 años de edad. Yo lo quería conocer y mi mamá me llevó a conocerlo a Acapulco. Él tenía un hotel ahí, vivía en un penthouse en su hotel en Acapulco. Lo vi ahí, luego pasé unos días con él y lo volví a ver después, quizá como cuando yo tenía como 17 años, 18 años, y ya, fueron 3 ocasiones. Y cuando eras niño, tú ibas al colegio tú, y los demás chamacos tenían papá y mamá, o algunos de ellos tenían papá y mamá. La mayoría en esos tiempos. ¿Tú preguntabas por tu papá? Bueno, desde niño, no por el colegio, sino mi mamá me contaba la historia. Mi mamá siempre fue muy abierta en su comunicación y me platicaba de mi papá, me platicaba quién era y me decía, tu papá está enfermo de alcoholismo. Y mi abuelo, papá de mi papá, había tenido la misma enfermedad. Entonces ella me hablaba con mucha claridad y me decía, tú no eres como los demás, tú no puedes tomar alcohol porque lo heredas, lo traes y tienes un porcentaje más alto de probabilidades de repetir la historia. Entonces, ella con mucho amor y sin meterme odio ni coraje, pero sí me explicó el tema del alcoholismo y me hablaba muy claramente. Entonces,
no tenía yo que preguntar, sino que ella me lo dijo desde el principio. ¿Tienes una predisposición genética, puede ser? Pues no sé si genética, pero lo que dicen es que cuando hay alcohólicos en el pasado, que tienes más predisposición para eso. Entonces, yo la verdad nunca probaba el alcohol ni nada y hasta la fecha, pues no me gusta tomar. Cuando encuentras a tu papá a los 12 años en el penthouse en Acapulco, ¿recuerdas a qué olía? ¿A qué olía alcohol? No, porque ya después de grande me enteré que mi mamá le advirtió y le dijo, Marco Antonio te quiere conocer, tiene una ilusión muy grande de conocerte y él prometió que iba a estar sobrio y lo cumplió. Entonces cuando llegué yo estaba bien, tenía un órgano ahí, se puso a cantar y lo tocaba, me dio una clase de natación, se portó. Él cuando no tomaba era un hombre brillante, leía, escribió libros, sabía de música, sabía de astronomía y astrología, era un hombre con mucha lectura, era un hombre brillante. ¿Ya se murió? Ya falleció, pero tenía el problema del alcohol. Entonces, conmigo se portó muy bien en esa Y a los 17 años, Marco, que vuelves a ver a tu papá. La última vez. La última vez, ¿cómo lo encuentras? ¿Quién lo busca? ¿Cómo coinciden? ¿Tú lo llamas? Ya te movías a los 17 años, ¿no? Ya estaba trabajando, yo ya era locutor de radio y fuimos a una convención a Acapulco con mi mamá y él vivía ahí y yo le llamé y lo fui a ver y estaba ya muy enfermo. Por lo mismo que tomaba y fumaba mucho, tenía el hígado destrozado, los pulmones, tosía, y lo encontré en una cama y estaba muy deprimido y me acuerdo que yo hablé muy poco y él me pidió una disculpa, me dijo que él había destruido su vida, que estaba solo, que él había alejado a toda la gente con el alcoholismo y con su violencia física. Él estaba muy consciente de todos los errores que había cometido y me pidió una disculpa y estaba él como muy triste, pero diciendo, yo hice esto. O sea, me dio como una lección de vida ahí muy interesante y la verdad sentí mucha compasión por él. ¿Y no tienes hermanos de ese lado? Tengo 3 hermanas y un hermano del lado de mi papá. Y conozco a 2 de ¿Los ves? A 2 de mis hermanas. ¿Frecuentas? Viven en California, en Los Ángeles, y las veo cada cierto tiempo, un par de veces al año y todo. A lo mejor la pregunta está mal planteada, Sí. pero ¿hubo algo que perdonarle a tu papá? Digo, porque si te pidió perdón, es porque él sentía que tenías que perdonarlo de algo. Él me ¿no? lo dijo, él me dijo que él me había... Porque sí hubo un momento cuando yo lo conocí de niño, donde sí se me rompió el corazón porque yo tenía muchas ganas de frecuentarlo más y nos empezamos a escribir y todo. Y me invitó, la segunda vez que lo vi, me invitó a pasar unas vacaciones con él y llegué. Y desde que llegué al aeropuerto que me recibió estaba tomado, no me dirigí, estuve 2 o 3 semanas con él ahí y no me dirigió la palabra en 2 semanas, se la vivía tomando y lloré muchísimo. Entonces él ahí fue que me pidió una disculpa y me dijo, tú viniste con toda la ilusión, con todo tu corazón, tu mamá te permitió que vinieras a mí a pesar de lo que yo había hecho y yo desperdicié la oportunidad de poder recibir tu amor. Marco, hace rato lo dijiste como protegiéndote. Ajá, ¿qué? Es que el alcohol es una droga permitida. Sí, Hace más daño que la marihuana. sí. ¿Has fumado marihuana? Él es Marco Antonio Regil. Con esta pregunta regreso después de la pausa. Estamos en el minuto que cambió mi destino. Regresamos. La presencia estelar de Marco Antonio Regil. ¿Sí fumas mota o qué, Marco? No, pero tengo muchos amigos que la fuman. Muchos. En el medio, en la yoga, escritores, directores. Conozco a mucha gente que la fuma y honestamente, por eso te lo digo, yo no conozco hasta el momento... Claro, hay gente que se envicia, es una droga, y hay gente que se envicia y esa es la puerta para otras cosas. Pero yo veo lo que pasa todos los días con el alcohol. Y me llama mucho la atención cómo nos escandalizamos de otras drogas y el alcohol, que es una droga tan fuerte Claro. y que destruye vidas y que mata gente en las calles, la gente choca, alcoholizados, y lo vemos como algo normal. Entonces, por eso lo digo. Y no estoy mintiendo, estoy a favor de la legalización de la marihuana y en California voté a favor y bueno, ahorita ya prefiero 1000 veces que sea un tema legal que se pueda regular y manejar. Entonces, soy muy ¿Are liberal you en an eso. American citizen? Tengo las 2 nacionalidades ya. Ajá. Nací en México, pero hace ya 8 años tengo la nacionalidad, la doble ciudadanía, que el presidente Zedillo permitió eso a los mexicanos. Sin perder tu pasaporte mexicano, puedes tener el pasaporte de Estados Unidos, y eso se hizo con el afán de que pudiéramos votar en Estados Unidos para poder ayudarle a nuestros paisanos. Porque si no votamos,
pues no podemos tener, no nos toman en cuenta. No quiero ni preguntarte por quién votaste, pero... Obviamente no voté por Trump. Okay. Obviamente no. Yo estaba en la campaña con Bernie Sanders. Okay. No era fanático de Hillary, pero voté por Hillary porque más bien voté en contra de Trump. No me gustaba Hillary, pero no podía yo concebir que Trump fuera a ser presidente. Y entonces, pues, estamos viviendo esta etapa tan interesante con el trompetas. Oye, Marco, pero regresemos a tu época en Tijuana. Sí. ¿Hasta qué año estudiaste? Estudié hasta la prepa nada más. No terminé la prepa porque a los 14 años yo estaba trabajando, estaba en la secundaria. Entonces me costó trabajo terminar la secundaria y la terminé trabajando. Y empecé la prepa en 2 ocasiones distintas y llegué como creo que al 4º semestre. Y llegó un punto que tú sabes cómo es esto. No le puedes decir al canal de televisión o a la estación de radio, es que tengo examen, tengo una tarea, no puedo venir a grabar. O eso Claro. que me estás pidiendo, ya te vas a estudiar. Te dicen, hey, quédate porque hay que hacer esto. Claro. Entonces tuve que escoger y yo mantenía ya a mi mamá. Entonces con mucha tristeza, pero tuve que dejar la escuela. Oye, Marco, a ver, corrígeme, no doña Irma Sánchez, Sí. o sea, tu mamá, Mi madre. era una importante motivadora y speaker de laboratorio, bueno, no de laboratorio, de unos productos que De se belleza. venden al hogar. Al hogar. ¿Al Avon? Cosméticos. Avon, yo recuerdo, Sí. cualquier familia de este país que se respete hemos tenido el Avon del carrito, el Avon de la manzanita, el Avon del zapatito, de la botita, ¿no? Del talco, de Del las talquito, lociones. claro. Sí, a mí me llevaba, yo estaba chiquitito y ella era consejera de ventas de Avon, entonces me llevaba a sus conferencias y ella entrenaba a las señoras en conferencias y yo era su productor. Me enseñó a manejarle el audio, a poner los cassettes, las diapositivas, a dar los folletos. Éramos ella y yo y nos ayudaba más gente, pero yo era como el responsable de la producción y con mis hermanos le ayudábamos a cerrar los pedidos, había que clasificarlos, etiquetarlos y luego me llevaba a las colonias populares aquí en México. Íbamos y reclutaba gente, teníamos un bochito que les daban a las señoras, a las consejeras de ventas de Avon y nos metíamos a las colonias populares y ella iba y buscaba gente en la calle vendiendo, si les veía madera, les compraba algo, platicaba con ellas y ahí les empezaba a reclutar y luego las enseñaba a vender. Entonces yo crecí con una mujer que era una entrenadora de ventas y una transformadora de vidas y ella fue mi maestra y mi escuela. Oye, ¿y tú nunca vendiste Avon? Podría haberlo hecho porque me sabía todos los productos. Ajá. No, eran puras mujeres en Avon, puras señoras de Avon. Oye, ¿y tuvo un accidente tu mamá cuando Sí. tú tenías, qué, 16 años? Tenía, sí, creo que 16 años, justamente. 16 años. Sí. Y queda paralítico un año, queda sin Se moverse un voltea año. en la carretera, iba de Ciudad Obregón a Tijuana, era el bautizo de su primer nieto, y se voltea en la carretera. Y yo tendría que haber ido con ella, pero me quedé trabajando en la radio y yo iba a volar después por avión a alcanzarla. Entonces se le cierra un camión de estos que se quedó dormido y se sale de la carretera y tardaron como 20 y tantas horas para que llegara a un hospital. Entonces queda con una discapacidad, queda sin caminar, sin poderse incorporar de una cama por un año. Y ahí es donde yo ya dejo de trabajar solamente para mantenerme a mí y empiezo a sostenerla a ella. Y ella ya de ahí ya se recuperó un año después, pero ya no fue lo mismo. Quedó mal de su cadera, mal de la rodilla y se retiró. Y yo tuve el enorme gusto de ya poder trabajar completamente. Ahí fue donde ya no terminé la prepa, ahí fue donde me salí de la prepa y me dediqué al 100% al trabajo y desde entonces se empezó a convertir en mi hija. Pasó de mamá a ser la niña Irma en vez de doña Claro. Irma. Oye, Regil, ahora, lo sabemos, no voy a descubrir el hoyo en la dona, el hilo negro, ni el agua tibia. El hoyo en la dona. Nunca lo Sí, había no, escuchado. no, o sea, los sueldos en la radio son pequeños, Era horrible, son chiquitos. horrible. Y para mantener una persona con una discapacidad, Sí. es un asunto complicado, ¿no, Marco? Muy complejo. ¿Cómo muy lo hacías? complejo. Tenía 3 trabajos, básicamente. Tenía un programa en vivo en la estación de radio de Tijuana. Tenía otro programa que grababa de Tijuana y lo mandaba a la radio de Ciudad Obregón, que era la misma cadena. Y se los mandaba yo para allá. ¿Supernova? No, Super Estéreo se Super llamaba, Estéreo, gracias. de Grupo Uniradio, de la familia Estiazarán. Sí. Entonces hacía un programa para Ciudad Obregón, otro programa para Tijuana, y aparte yo era gerente de promociones, que sonaba muy rimbombante para un niño de 17, 18 años. De lo que se trataba, yo tenía que ir a colgar mantas a los bailes y a los Claro, eventos, claro. y a regalar boletos, y a hacer rifas, y presentar al grupo, atender a los locutores de la estación de radio, que era una estación de radio grupera. Entonces tenía que hacer muchas cosas y hacíamos controles remotos, o sea, le chambeaba muy duro,
muy duro. Y así era como salíamos adelante, en forma muy limitada, pero lograba salir adelante. Ok, ¿y tus hermanos qué? Porque si ya tu mamá ya era abuelita, pues yo me supongo que ya estaban grandes estos para engendrar chamacos, pero también para ayudar, ¿no? Ya sé. Ese es un punto. No, o sea, muy... perdón que me meta en tu vida, Marco, pero es tu programa, así que tienes que responderme, gracias. Pues es un punto muy, muy delicado porque, mira, yo no soy nadie para juzgar, es algo que he aprendido en mi vida. Yo quiero mucho a mis hermanos, pero yo no sé en qué momento, cómo se dieron las cosas, no sé si fue que yo tenía tantas ganas de ayudarla que me hicieron el favor de decirme, pues tú dale, hazte cargo de ella. No era que a ellos les sobraba el dinero, ellos estaban trabajando también muy duro y todo, y no era que les iba muy bien, digamos, económicamente, pero pues sí, prácticamente fue uno de esos casos donde me tocó a mí el 99.9 de la responsabilidad. Me causó eso durante algún tiempo cierta separación, cierto como molestia con mis hermanos, porque no me alcanzaba para todo lo que yo quería darle a mi mamá. Obviamente pasábamos muchos problemas y dificultades y hubo momentos muy duros en que sí me hubiera encantado recibir ayuda de alguien más, pero pues pasado el tiempo uno tiene que dejar ir. ¿Y se las pediste alguna vez? Sí, claro, lo hablábamos, pero te digo, era entre que ellos no tenían, pero obviamente yo como niño les decía, bueno, ¿por qué no haces el esfuerzo? En fin, es un tema muy delicado. Lo aprendí a perdonar, a dejar ir, a quitármelo del corazón, porque si no... Oye, Marco, pues tú eres un cuate a toda madre. Has perdonado todo. O sea, ¿no guardas rencores, Marco? Pues es que el que guarda rencores, Gustavo, es el que sufre. O sea, cuando tú lo sabes, si yo te tuviera un coraje a ti, aquí tú tienes con tu vida como si nada. Claro. El que sufre soy yo. Y el que se pierde de tener hermanos o el que se pierde de... Nadie somos perfectos y yo no soy quien para juzgar el alcoholismo de mi papá o para juzgar las pruebas o que mis hermanos estaban teniendo. Te puedo decir una cosa, ellos eran más pacientes con mi mamá, ellos eran tal vez incluso más amorosos con ella, platicaban más con ella que yo. Yo era como que trabajo, y mi forma de amarla era trabajar para ayudarla económicamente, era como un niño muy responsable. Y ellos tal vez le daban cosas que yo no le di. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Y el tema que he aprendido es que hay que dejar ir, no soy nadie para establecer qué se debe o qué no se debe hacer. Me hubiera gustado recibir esa ayuda, no solo de ellos, no te miento, me hubiera gustado recibir ayuda de los hermanos de mi mamá, porque los hermanos de mi mamá pues les iba muy bien económicamente y nunca recibimos absolutamente ninguna ayuda. No que fuera obligación de nadie, pero podrían haber ayudado también. Claro. Era su hermana, ¿me explico? Pero no lo hicieron. Entonces tengo dos opciones: amargarme y sentirme como víctima y que fue injusto y sentir coraje. Tienes razón. Contra mi familia, que lo llegué a sentir, o dejar ir y decirle a Dios, mira, por algo me tocó así y agradezco lo que me tocó, porque sin esas experiencias yo no sería quien soy y tuve la oportunidad de manifestarle todo mi amor a mi mamá. Y dejar ir y ya, fue como fue y ya dejé esas historias. Qué padre, Marco, déjame hacer una pausa comercial. Tengo que volver con dos personajes. Una, porque es enfermo, marca la vida de Regil. Y otro, porque él un día le dijo, te voy a dar la oportunidad. Hablo de Rebeca de Alba y de Raúl Velasco. Con esta historia venimos, estamos el minuto que cambió mi destino. Marco Antonio Regil, venimos. Marco Antonio Regil, sí. Y entras a Televisa Radio, ¿estoy en lo correcto? Yo 102, ¿se llamaba la estación? Sí, bueno, eso fue después de Tijuana. Fue primero Uniradio en Ciudad Obregón. Ajá. Luego se accidenta mi mamá, me voy a Tijuana y empiezo a trabajar en Uniradio Tijuana. Y de ahí de ahí viene otra estación que se llama Radio Latina. ¿Sí? Y después de ahí viene Televisa Tijuana. Estoy en un evento, conduciendo un evento en una discoteca que se llamaba Baby Rock. Sí. Y estaba ahí Pepe Bastón, que después se convertiría... Alto ejecutivo de la empresa Televisa. Alto ejecutivo de Televisa. Y él me ve trabajando ahí y me invita a trabajar a Canal 12 de Televisa Tijuana. Ok. Y ahí empiezo mi carrera en televisión. Ajá. Estamos ahí 3 años. El director de la empresa era Emilio Escargallín en esos tiempos. Y entonces ellos dos, después de un par de años, se los traen a la Ciudad de México para trabajar en Cablevisión y se corta toda la producción local. Entonces nos quedamos básicamente
sin trabajo. ¿De desempleados? Sí, 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 nos cortaron los programas, así, cortaron todo. Había muchos programas locales. Ya sabes cómo es esto de la tele, se hacen muchos programas y luego bajan, los hacen muchos y bajan. Y entonces nos tocó una bajada, cortaron todo y me vine aquí a la Ciudad de México, sin trabajo, sin nada, y empiezo pues a tocar puertas y donde terminé fue en Estéreo 102, que ahora se llama Las 40 Principales, si no me equivoco, en ¿Y Radiopolis. quién dirigía Estéreo 102 en aquel entonces? Estaba Ricardo Rocha, era el director general, ajá. de Radiopolis. De Radiopolis en ese tiempo. Pero antes de eso me toca conducir un evento aquí en una discoteca en Reforma, que era un intercolegial de baile, cuando Ajá. todavía no se transmitían en televisión. Ajá. Me toca porque se había enfermado el que les iba a conducir. Y Pepe Bastón, que era amigo de Ricardo Cortina, que era el organizador de ese evento, me dice, oye, tiene un evento hoy en la noche. Me acuerdo que me dijo, hay 200 pesos. Pues yo no tenía ingresos, para mí era claro. 200 pesos, un billetín, como Era- sea, ¿no? Oye, era algo. Claro. Y ya voy, me aparezco y hago la conducción de ese evento. Y la fortuna del universo, una de las participantes era Karina Velasco, Hija de Raúl Velasco. hija de Raúl Velasco, y en el público estaba Arturo Velasco, su hermano, a quien después se convierte en un gran amigo. Y ese día me ve él ahí, le platica a su papá, viene la final del intercolegial de baile y ahí me ve Raúl Velasco en un escenario. Y es verdad que te dijo, ¿te voy a llevar a trabajar conmigo? Sí, pero fue una historia interesante, si quieres te la... Por favor, a ver, Marco, es tu programa, no si quiero. Fue una historia Cuéntamela. interesante porque estaba conduciendo el evento. Entonces me dice Horacio Baldwin, que en paz descanse, era el director, El director de cámaras, El director el de gordo. cámaras. Los hermanos Rafa Baldwin, Rafa Baldwin. Horacio Baldwin, mucha gente de tele, Horacio, que en paz descanse. Me dice Horacio, está don Raúl Velasco en el público porque está Karina, su hija, tú la conociste aquel día, yo no sabía esa historia. Y dijo, en algún momento te pido que lo presentemos entre un número y otro. Entonces, acaba un número y entonces me dice Horacio, en ese momento preséntalo. Entonces yo empiezo a decir, antes de presentarles al siguiente grupo, está con nosotros en el público una figura internacional. Y en cuanto yo empiezo a hablar así, él y su esposa Dorley, que estaban así enfrente de mí, me empiezan a hacer así, como que no los presentaban, me decían, no, así. Pero yo no entendía, yo tenía 23 años, venía recién llegado de Tijuana, estaba por primera vez conduciendo un evento así ya más decentito en la Ciudad de México. Está Raúl Velasco frente a mí, que en ese momento era el número 1. Y durante muchos años. Durante muchos años, claro. Durante 25 años lo fue. Durante 25, claro. Entonces, ¿cómo no lo voy a presentar? Y me hace así, no, yo no entendí. Y aparte el productor me había dicho que lo presentara, entonces lo presento, digo, está con nosotros don Raúl Velasco. Y yo estaba acostumbrado a ver en la tele, en Siempre en Domingo, que se caían los estadios de aplausos y les gritaban porras y todo. No me digas que le chiflaron. Un gran porcentaje del público lo abuchea y le chifla. Y me quedo yo frío. Es la única vez en mi carrera, hasta este momento, en toda mi carrera, que me quedé frío sin saber qué hacer. Yo no entendí cómo a este hombre lo estaban abuchando o silbando. Y me hace él así con las manitas como... O sea, él no quería que yo lo presentara. Me hizo así como... Y me acuerdo que le leí los labios y dice, vengo como papá. Y lo repetí, dije, viene como papá. Y entonces algunas personas, los que no habían abuchado, aplaudieron y ya presento al siguiente grupo, se sale él de la sala, yo me voy atrás del escenario, no sabía yo ni qué había pasado. Estaba yo retrasado en tarjetas de crédito, no tenía trabajo, era mi oportunidad. Y con la boca seca, Regina. Con la boca seca. En ese instante. Había yo ido a Televisa, tocaba las puertas de todas las producciones, ni siquiera me volteaban a ver, me decían, sí, te hablamos, nadie me pelaba. Déjanos tus fotos. Déjanos sus fotos, sí, no, pero ni te volteaban a ver, las secretarias ni te voltean a ver, o sea. No me llames, nosotros te hablamos. Sí, nosotros te Es hablamos. Lo típico. Sí, me voy a la parte de atrás y yo, ¿qué pasó? Y estoy así viendo para abajo y de repente una persona de producción me dice, ¡hey! Marco, yo, ¿qué? Me dice, ven para acá. Yo, te está buscando Raúl Velasco. Y yo, ¡oh! Me va a cajetear, dijiste. Como en feria. Y voy, y estaba así detrás del escenario, y voy con él, y antes de llegar le digo, perdón, no sé qué. Y me dice, no, tranquilo. Me dice, no vengo a regañarte. Dice, vengo a decirte que estés tranquilo, porque me imagino que te sientes de la fregada. Le digo, claro que me siento de la fregada. O sea, no sé ni qué pasó. Me dice, claro. Dice, es que estás muy verde. Me dijo, ¿de dónde eres? Digo, de Tijuana. Dice, ¿cuándo llegaste a la Ciudad de México? Porque tienes acento. Le dije, no, llevo 2 meses aquí. Mira, lo que pasa es que este público son los papás más ricos, son los empresarios, banqueros, políticos, son los más ricos de todo el país.
Y para ellos, tú me ves en la tele, si me hubieras presentado frente a mi público, me hubieran aplaudido. Pero a esta gente no le gusta que alguien sea más importante que otros. Yo vengo como papá, por eso yo te decía que no me presentaras. Y a ellos no les gusta que porque yo salgo en la tele me sobresalir. Y entonces le dije, perdón, no tenía yo la menor idea. Me dijo, no, ya sé, ese es el público más difícil y más grosero que te vas a encontrar en México. Dijo, no lo sabía, estás muy verde, aprendiste una lección. Y le dije, perdón. Me dijo, no vengo. Digo, gracias, no vengo que me pidas perdón. Vengo a decirte que me gusta mucho cómo trabajas y quiero que sepas que puedes estar tranquilo y te prometo que en la primera oportunidad que tenga, te voy a ayudar. Y así pasó, me lo cuento después de la pausa comercial. Así pasó un día, una rubia, alta, estaba trabajando en el Festival Acapulco, 1993, me puedo estar equivocando en el año, ahorita 93. nos lo confirmará, se queda afónica. ¿Y qué pasa después de la pausa? El mismo Marco Regil nos lo cuenta. Sí, 93. Estaba en Festival Acapulco, Marco Antonio Regil. 93, sí. 93, y tú estabas esperando Sí. la oportunidad, supongo yo, ¿no? Sí, fue un mes después, mes y medio después del episodio del Intercolegial con don Raúl Velasco, que me promete que me va a ayudar. Empezaba yo a trabajar en Televisa Radio. Entré a trabajar a Televisa Radio. Iba yo y pedía. Tlalpan 3000. Tlalpan 3000, iba yo, pedía, hice un casting y todo, y no me daban trabajo. Y me quedaba yo, me sentaba con un libro. Estaba en la oficina de Martin Fabian, que era el director. El director de... Y como no me daba cita porque estaba muy ocupado, me empecé a ir con un libro y le decía a la secretaria, a Meche, le decía, oye, ¿te molesta que me quede aquí? Así cuando él tenga chance me atiende. Y me sentaba a leer un libro. Me acabé un libro entero. ¿Y nunca te recibió? Sí, en el segundo libro. Pero no me leí las sandalias del pescador de Morris West, me acuerdo. Okay. Un día sale de la oficina Martin Fay y me dice, oye, dice, ¿tú eres el de Tijuana? Porque ya me habían hecho casting. Le digo, sí, dice, regálate unos boletos de Arjona, güey. Y me mandé a la cabina. Jesse Cervantes se había ido, que ahora está en Pulsar, ¿verdad? No. Está ahora. Está en EXA, es el director nacional de EXA. El director Jesse. Saludos al Jesse. Jesse Cervantes se había ido de Estéreo 102 a Guadalajara como Ajá. director de algo. Sí. Ricky Luis se había ido de la estación a grabar su disco, otro disco, y Marta Figueroa se había salido porque estaba embarazada. ¡Puro loco! Entonces la estación Oye, se quedó vacía. Qué gran generación de profesionales, ¿no? Saludos a mis compañeros. Sí, mucho cariño. Y como se había quedado la estación vacía, le cae una promoción de Arjona, no tenía quien regalaran boletos, me mete a la cabina, lo regalo y me dice, ¡ay, quédate! Y ahí me quedé. Al mes después voy al Festival Acapulco con Estéreo 102 y como ya no había, yo era el único locutor en vivo que tenían, pues a mí me tocaban las entrevistas. Y en una de estas dije, yo tengo que aparecerme la Raúl Velasco porque pues, para que se acuerde de la promesa. Claro. Entonces voy y me meto a fuerza, ya sabes, con el pretexto de entrevistarlo y me meto ahí en En el centro Acapulco, el centro de convenciones en la de Acapulco. playa estábamos. Ah, ok. Liz Echeverría estaba conduciendo y nosotros estábamos entrevistando a los que salían del escenario. En el masivo de la playa, claro. Selena cantó, Selena y los Dinos cantaron ahí, salieron. Y agarro a Raúl Velasco y le pregunto, oiga, que el festival en vivo, no sé qué tanto. Y se me queda viendo y me dice, tú eres el del Intercolegial, ¿verdad? Y le digo, sí. Le digo, ¿se acuerda de mí? Y dice, pues, ¿cómo olvidarte? Después de la buchada. Después de la buchada. Y entonces me dijo, ¿y qué haces aquí? Le dije, estoy en Estéreo 102. Dijo, ay, date una vuelta al centro de convenciones para que tenemos pase para la sala. Y ya me fui, me aparecí, me dieron mis pases, todo. Y una noche estábamos en la sala Totihuacán y Rebeca Dalve estaba presentando una especial con Luis Miguel y se quedó afónica. Ese día ya no podía hablar. Y entonces la mañana siguiente llego a trabajar a la estación de radio, a transmitir, hacemos programa en la mañana y programa en la noche. Y me dicen, oye, pide a Arturo Velasco que vayas a la oficina siempre en domingo. Arturo, el hijo de Raúl. El hijo de Raúl, que vayas a la oficina siempre en domingo porque quiere decirte algo. Entonces dije, pues nos pedían que hiciéramos promociones, regaláramos boletos, cosas así. Y llego y me dice, se acaba de ir mi papá. Dice, pero ¿viste que Rebeca estaba afónica anoche? Le dije, sí. Dice, ¿te acuerdas la promesa que te hizo mi papá hace un par de meses? Le dije, sí. Dice, pues llegó el día. Dice, hoy vas a conducir. Y entonces era un especial de Magneto Mercurio, para Magneto Timbiriche para Univisión y Televisa. Ajá. Y entonces esa noche me dice, ¿tienes un traje?
Digo, sí, mentira, no tengo traje. Le digo, claro que tengo un traje. ¿Y dónde fuiste a comprar un traje en Acapulco? Imagínate dónde saqué un traje. ¿Dónde? Pues conseguí uno. Ok. Me metí al centro comercial, saqué uno, ni dinero tenía, me prestaron ahí dinero, compré un trajecillo ahí que más o menos la pegaba. Él es muy carismático, muy joven. Trabaja, desde luego, en la estación de radio, en una estación de radio que es Yo 102, del grupo Radiópolis. Él es Marco Antonio Regil. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este que es el Salón Teotihuacán en Acapulco 93. ¿Cómo están todos? Oye, ¿ese fue el minuto que cambió tu destino, Marco? Ha habido varios, pero ese fue uno de ellos. Ha habido varios, porque cuando Pepe Bastón me invita a trabajar en Televisa Tijuana, ese cambió mi vida. Cuando Raúl Velasco me da la oportunidad del Festival Acapulco a nivel internacional, ese cambió mi vida. Cuando don Enrique Segoviano y Pepe Bastón me llaman para hacer Atina del Precio, volvió a cambiar mi vida. Ese fue uno de los más importantes. Oye, Marco, tú eres un especialista en programas de concursos. Es donde más suelto te siento, donde mejor te siento. Donde cotorreas con el público, donde hablas, donde tengo la oportunidad de verte y además haces un show ahí para el público para que no se aburra entre que cambian una escenografía y la otra. Pero también has tocado el programa de espectáculos en domingo en la noche. Te fue muy mal, ¿verdad, Marco? Ese fue el único... Fue muy mala experiencia para ti, ¿verdad? Fue muy buena desde el punto de vista de que de las dificultades y pruebas más fuertes de la vida es cuando más aprendo. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista televisión, fue el único que yo podría decir que fue un fracaso en mi carrera. Que no ha habido otro programa que me haya tocado conducir que le haya ido pésimo y cayó y lo cancelaron. Ese fue, se llamaba Gran Musical. Y eso fue justamente. ¿Y cuál fue el problema ahí? Fueron muchos problemas. Yo creo que a nivel producto ya no podía existir una continuación de Siempre en Domingo. Ya no podía haber un programa. El mismo Raúl Velasco lo decía. Cuando Siempre en Domingo existía, pues para ver a Julio Iglesias, a Ricky Martin, a Enrique Iglesias, a Ricardo Montaner, tenías que ver el programa el domingo. Para cuando ese programa se lanza, habían videoclips y los podías ver en línea a la hora que tú quisieras y mejor producidos de lo que vas a poder retratar a un artista. Y aparte los artistas ya no venían, ya no viajaban, ya era otro tema. Entonces, número uno, creo que era un producto que ya había caducado. Número uno. Número dos, pues nos ponen a un productor y a un conductor que no éramos compatibles, que teníamos un punto de vista muy distinto de ver la televisión, de hacer las cosas. Obviamente en ese momento yo decía, yo estoy bien, él está mal. La verdad es que éramos muy diferentes, porque se puede hacer televisión de 20,000 maneras. Pero es obvio, o sea, es como tú estás haciendo tu programa. Imagínate que tuvieras a alguien al oído diciéndote qué preguntarme, qué no preguntarme. Pues no serías Gustavo Adolfo Infante. Así es. Y no podrías trabajar así conmigo. Así es. Pero hay productores que les gusta trabajar con gente que pues los micromanejan. Y pues yo no soy así, igual que tú, igual que muchos, pues no soy de esa escuela. Entonces, él me quiso micromanejar y yo no me dejaba y fue un desastre y el programa le fue terrible. Marco, tengo que hacer una pausa comercial. Regreso con la parte final de esta conversación con Marco Antonio Regil. Voy a dejar varias preguntas al aire. Uno, ¿por qué no te has casado? Dos, ¿qué opinas de lo que se dice de tu sexualidad? Ajá. Tres, ¿le fallaste a tu mamá en el último, lo que le dijiste en el hecho de muerte que te ibas a casar? Regreso al Marco Antonio Regil, el minuto que cambió mi destino. Muy bien, muy bien. Marco, qué buenos gustos has tenido para las mujeres. ¿Verdad? Dos. Y buena mano porque se casan después. Dos ex Miss México es nuestra belleza, o como se llame el concurso ese, ¿no? Y se casan. Y se bien casan. casaditas. Sí. Tengo buena mano. Y otra chaparrita puertorriqueña, mi Adamari, ¿no? Adamari, sí. Adamari. Qué linda chava, ¿no? Muy linda, muy buen ser humano, preciosa. Preciosa. He tenido la gran fortuna de haber salido, de haber tenido noviazgos con mujeres muy buenas, con mujeres muy lindas, muy buenas. ¿Por qué no te has casado? ¿Tú has cancelado los compromisos? Una vez, pero fue una bendición para los dos porque yo no era para ella y ella no era para mí. Hubiéramos terminado divorciados. ¿Por qué no me he casado? No sé, o sea, mira, la relación que yo tuve con mi mamá me marcó mucho. Yo con mi mamá ya tuve una hija y fue como casi como haber ya tenido un matrimonio. Entonces fue una relación muy amorosa, pero hoy que veo hacia atrás, digo, fue muy cansado.
porque yo me brinqué mi adolescencia, me brinqué mi juventud. No me quejo ni estoy, ay, pobrecito. No, yo lo quise hacer y estoy feliz de haberlo hecho, pero sí me brinqué una etapa de mi vida Claro. trabajando desde los 14 años como si fuera ya un adulto y con responsabilidades que hasta ahora que mi mamá fallece, como que terminó esa responsabilidad. La extraño, pero también descansé. Y a mí, pues mi vida se me ha ido acomodando las cosas soltero. Y estoy feliz así. Pero estoy abierto a casarme. ¿Y no eres gay? No, no soy gay. Digo, perdón, Marco, yo nunca pensé que fuera a preguntarle yo al señor Marco Antonio Regil si es homosexual en un programa, pero te lo tengo que preguntar, No, me lo han Marco. preguntado muchas veces y cada vez que lo digo vuelve a salir la nota. No, pero lo he dicho antes también, lo agradezco esto porque me ha sensibilizado, porque he recibido bullying como si lo fuera. Y al recibir ese bullying, yo era de los que contaba, oye, cuando yo era adolescente y estaba en radio y era un adolescente rebelde y conducía eventos y todo, pues yo decía muchos chistes de gente gay, o sea, yo caía en esta inconsciencia de hacer este bullying con bromas. Yo tenía un programa en Televisa Tijuana donde hacíamos bromas de los gays a cada rato. Era lo que todos hacíamos. Y eso después aprendí que era bullying. Entonces, la vida me dio el enorme privilegio de poder sentir lo que ellos sienten para poder aprender y decir, wow, esto es horrible, o sea, es feo. Oye, Marco, y tú hacías un personaje muy pesado en la Máximo televisión. Narciso. Que era muy pesado. Muy o sea, pesado. Me caías muy gordo. ¿Te acuerdas Claro. que yo te critiqué varias veces? Claro, es que de eso se trataba, pero Máximo Narciso Ajá. era un personaje que se trataba de que te cayera gordo. Era No, lo lograbas, ¿eh? el ego, claro. A ver, no sé qué, que hablaba así todo, todo sangrón. Ajá. De eso se trataba. Era una parodia de un jefe que tuve en radio, al quien casualmente admiro mucho porque fue un maravilloso locutor en México, Víctor Manuel Luján, que fue nuestro jefe. Claro, en yo ese lo conozco al Gran Master. pues Luján. empezó WFM. Claro, claro. Mis respetos para Luján. Pero yo desde chiquito imitaba a mis maestros, imitaba a mi mamá, imitaba a la maestra de biología, el de matemáticas. O sea, para mí. A Chabelo, ¿no? A Chabelo. A verlo, ¿lo sabes? Ya, ando medio ¿No ronco. te hace Chabelo? ¿Cómo estás, cuate? A ver, déjame así. A ver, ¿este sabor fresa o sabor vainilla? Ando medio ronco. Imitaba a Juan José Origel. Y yo no lo veo como una ofensa. Al contrario, por ejemplo, cuando Arad de la Torre o Eugenio Derbez me han imitado, a mí me agasaja que me imiten porque pues como un homenaje. Entonces yo lo imitaba a él y hacía este personaje que era una exageración de él y él fue el que tuviste. Claro. Oye, Marco, a ver, Dime. tu mami acaba de fallecer. Doña Irma, ¿en febrero de este año fue? Febrero 15. Febrero 15. He escuchado lo que has dicho, lo hemos sentido y lo hemos padecido Sí. contigo, que el gran amor de tu vida se te adelantó. Sí. Pero yo tengo que preguntarte el antes. Tu mamá estuvo viviendo en un asilo en San Diego antes de fallecer. Sí, ¿Estoy en lo no un correcto? asilo, era una casa hogar donde especializada en personas con Alzheimer's. Entonces, una casa que tiene habitaciones individuales y en esas habitaciones individuales cada persona tenía su habitación y tiene un piso especial con candado digital, porque la gente con Alzheimer se agarra caminando Y se va, y se sale. claro, y no sabe para dónde va, nada. La bañaban, le daban de comer, jugaba, o sea, tenía una súper atención. Le di la mejor atención que podíamos darle y ahí la visitábamos todos. Pero a mí asilo me suena como un pasillo con un montón de camitas. Bueno, Pero, qué bueno que me lo dices, porque Sí. la percepción que yo tenía Sí. de alguna vez que estuvimos en una cena, Sí. que me dijiste que mamá está internada en San Diego, Sí. yo me quedé con la idea que tu mamá estaba en un asilo. no, es una casa hogar. Te digo, tienen salón de fiestas, les dan clases de yoga en la silla, les llevan música, les ponen películas y viven cada una en su habitación individual y le dan una maravillosa atención. Dios no, ojalá, espero que no esté en mi camino pasar por una enfermedad tan fuerte como el Alzheimer's, pero si me tocara, ese es el lugar perfecto para estar, porque es atención 24 horas. Y tuve el enorme privilegio de dárselo porque son lugares nada baratos, que no te cubre el seguro de gastos médicos, esas cosas. Y yo lo decía, wow, o sea, si a mí me tocara vivir esto y yo no tuviera un hijo o algo, una forma de pagar estas atenciones, puede ser una historia muy, muy diferente, pero tuvimos la gran fortuna, el privilegio de poder ayudarla y que terminara lo más cuidada posible. Marco Antonio Regil, eres un hombre de medios electrónicos Sí. y el día de hoy de redes sociales. Sí. Y tú a través de las redes sociales
compartiste mucho de el último proceso de la enfermedad de tu mamá. Mucha gente lo vivió y se sensibilizó. Sí. ¿No le exhibiste de más? O sea, porque Para a lo mí, mejor, te pregunto yo, o sea, no quiero ni faltarte al respeto porque es una decisión que tú tomaste y a nadie dañaste, pero te pregunto, ¿no le exhibiste de más a tu mami? No, porque mi mamá era así. O sea, de quien yo aprendí, yo soy muy abierto con mis cosas. Tú lo sabes, me conoces desde hace años Sí, señor. y no tengo muchos secretos. Entonces soy muy abierto y muy transparente. Entonces el momento que eso sucedió, como aparte ya lo venía yo contando desde hace mucho, no era un secreto que tenía Alzheimer's, no era un secreto que a veces ya no me reconocía, más bien casi nunca me reconocía, no era un secreto cuando llegaba, por ejemplo, a reconocerme y llegaba a publicar alguna foto, algún video y regresaba. Entonces ya era conocido. Lo nuevo fue decir, va a fallecer y compartir el proceso. Y a mí me sirvió mucho porque fue literalmente una terapia, sentirme... Tenía amigos, pero las noches son largas cuando están 15 días antes de que tu mamá fallezca. Me sentí acompañado y de repente vi que la gente empezó a sentirse acompañada, porque es un tema tabú. A los televidentes que están ahorita viendo tu programa, pues hay muchísima gente que se les acaba de morir alguien, se les está muriendo alguien o está por morirse alguien y no hablamos mucho de eso. Entonces de repente es como se destapó la botella y empezó a fluir la energía y les sirvió a ellos y me sirvió a mí. ¿Te quedaste tranquilo, Marco, con el fallecimiento de doña Irma? Muy tranquilo porque hice mi mejor esfuerzo toda mi vida, pero además tuvimos 15 días para despedirla, para cantarle, para decirle que todo estaba bien, para ¿Qué le dejarla ir. cantabas? Cielito lindo. Le encantaba el cielito y si nos dejan. Pero si el cielito lindo era lo que la movía. Todavía cuando ya estaba ya con morfina en sus últimos días, le cantábamos el cielito lindo y movía las cejitas tantito. O sea, fue lo último que dejó de reconocer. Así que me quedo muy tranquilo, me quedo feliz, me quedo tranquilo. Me quedan los momentos más hermosos que fueron los besos, las caricias, los apapachos, que es lo que le digo a todos quienes tienen a sus papás todavía vivos. Eso es lo que te queda, las cosas más pequeñas que son gratis. No te queda ninguna comida de lujo o un regalo caro que le hayas dado, nada de eso. Lo que te queda son los momentos más sencillos y más hermosos que son gratuitos. Si cierras los ojos ahorita, Regil, en este instante, ¿viene Irma a tu mente? ¿Cómo la recuerdas? ¿La recuerdas malita o la recuerdas cuando era un torbellino y estaba dirigiendo las juntas de Avon y estaba llamándote la atención? No, la recuerdo joven, bueno, a sus 40, 50 años más o menos, cuando estaba vigente y hablaba y cantaba y la he estado soñando mucho, mucho. Se lo pido. A veces le digo en las noches, te extraño. Mamá, te extraño, ven a mis sueños, aparécete en mis sueños. Y se aparece muy seguido y sueño que estoy con ella, abrazándola. El otro día, la semana pasada, soñé que estaba con ella, porque yo era chiquito, pues y los sábados o domingos me la pasaba con ella en las mañanas en la cama y veíamos la tele. Fue muy bonito porque es lo que más extrañas, o sea, platicarle lo que estoy haciendo, claro, ¿no? Tener esa amiga. Y en el sueño se lo platicaba y justamente en el sueño, cada vez que me doy cuenta que estoy soñando y le digo, oye, pero esto, en algún momento me doy cuenta y le digo, esto es un sueño, tú ya no estás aquí. Y ahí ella ya no me contesta y ya como que despierto. Y despierto triste. Oye, Marco, pero bueno. ¿y si le prometiste a tu mamá que te ibas a casar, que no te ibas a quedar solo en el hecho de la muerte o no es cierto? Sí le dije eso porque en los últimos meses, cuando me veía que yo iba, por ejemplo, a visitarla, muchas veces iba con alguna amiga, ¿no? Yo creo que ella se imaginaba que era mi novia, o bueno, a veces sí era alguien con el que estaba saliendo y me acompañaba a visitarla, y le agarraba la mano a ella y me la agarraba a mí, y nos ponía así juntas y ya no hablaba ella, pero nos daba besitos así en la mano y me decía, y nos agarraba así y nos ponía las caras juntas. Entonces yo veía que ella tenía claramente unas ganas de que yo me casara, ¿no? Como una preocupación de mamá. Y se lo dije, le dije, no te preocupes, mamita, voy a estar bien. Porque yo creo que en mi corazón de verdad creo que sí me voy a casar y que sí voy a tener por lo menos un hijo. Hay que apurarle, Marco. O sea... Ya mejor adopto a Carlos Espejel. Yo, Marco, te quiero agradecer tu tiempo, bueno, tu transparencia, tu sonrisa y tu amistad. Gracias, Hasta Gustavo. siempre, Regil. Gracias, amigo. Él es Marco Antonio Don Regil. Qué historia. Gracias. Gracias. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, amigo. ¿Me va a hacer llorar? ¿Por qué? Pues porque me acuerdo de mi papá.
Fíjate que como papá era muy estricto. Ay, lo que más coraje me da es que se me fue y ya cuando agarré la onda de mi vida se me va. Entonces todo esto que estoy viviendo ahora no lo puedo compartir con él, pero sé que ahora seríamos muy buenos amigos. Yo quise toda mi vida entrar a Televisa, entrar a Chiquilladas, era lo máximo para mí. Me dijo, tú eres Angélica Vale y tienes que luchar por el talento que tú tienes y le tienes que mostrar que tú puedes. A ver, demuéstrame a mí, ¿lo vas a hacer? Sube al escenario y ya. Mi época de noviera con el Ibarra, por ejemplo, que empezó con el Ibarra, Con que yo Alex tenía 12 Ibarra, años, él me dejó por otra chava que pues sí, ya hacía cosas que yo no. ¿Y se fue a la guerra? Se fue a la guerra. ¿A qué un guerra? año, a la de Irak. Es muy fuerte, no tocamos mucho el tema. Me abren, sale la niña, yo quería que llorara, ya sabíamos que era niña, empezó a llorar, todo perfecto, me la ponen en los brazos. Y sí, fue el momento más hermoso de mi vida, como yo sabía que iba a ser. Muy lindo. De pronto yo veo que empieza a entrar gente, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? Y no terminaban, y no terminaban, y no terminaban. Entonces, en el momento que me quitan la placenta, se desgarra mi útero y me empiezo a sangrar. Dios. Y me empiezo a ir. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.